Buenos días. Continuamos con nuestra tarea después de haber hecho las conversiones de escalas termométricas. Vamos a pasar a otro tema teórico que se refiere a la materia. ¿Qué es la materia? Nosotros hemos dicho que la materia es todo aquello que nos rodea, todo aquello que impresiona nuestros sentidos. ¿Qué quiere eso decir? Si decimos impresiona, nuestro organismo tiene una serie de mecanismos importantes para recibir las sensaciones que recibimos del exterior. Cuando decimos impresiona los sentidos, quiere decir que podemos ver, que podemos oler, ¿no? Podemos gustar, podemos tocar, todo aquello que es materia. Entonces, como ejemplos de materia podemos decir, por ejemplo, este puntero, el pizarrón, el marcador. En el caso de ustedes, los materiales que utilizan, un cuaderno, un lapicero, el borrador. Entonces, todo ello constituye lo que es la materia. Ha sido una severa controversia, a veces incomprensión, cuando hablábamos del aire especialmente. ¿Qué es el aire? ¿Será materia el aire? Si nosotros agitamos un poco la mano, nos vamos a dar cuenta que choca nuestra mano con algo. O si es que nuestro brazo está desprotegido, recibe una impresión de algo que choca con el brazo. Eso nos da muestra de que el aire impresiona los sentidos, en este caso el tacto. Y el tacto es un sentido importante, al igual que los otros, que nos permite entonces saber que choca contra algo nuestro brazo. Otro ejemplo, si nosotros agarramos una bolsita de plástico, por ejemplo, y hacemos esta operación, mira, aquí hay algo, se ha llenado de algo la bolsa, ha entrado algo en la bolsa. Eso quiere decir que ese algo que está aquí dentro de la bolsa y que ofrece resistencia, miren, es el aire. El aire es materia. Y por ser materia tiene otra cualidad importante que es la impenetrabilidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos colocamos una batea o entramos alguna vez a una piscina y colocamos una batea sobre la cabeza, el agua, si nosotros mantenemos la batea completamente horizontal, vamos a ver que el agua no penetra en el fondo de la batea, porque hay algo que impide y ese algo es el aire, pues. Y si nosotros queremos comprobar un poco más esta propiedad que tiene el aire de poder pesar, entonces este aire, miren, puede pesar. ¿Y cómo lo podemos demostrar? ¿Cómo lo podemos saber exactamente ello? Cuando agarramos una pelota, si esa pelota previamente está desinflada, llevamos a la balanza, pesamos y ha de tener un peso determinado. Pero agarramos un inflador, introducimos aire, vamos a ver que el peso de la pelota, volviendo a llevar a la balanza, ha de aumentar de peso. Entonces eso nos da muestra de que el aire es materia y como tal, entonces ocupa un lugar en el espacio, tiene peso y tiene todas las propiedades o atributos que tiene y corresponde a la materia. Cuando hablamos de la clasificación de la materia puede clasificarse tomando en cuenta los estados físicos de la materia. Otro aspecto, otro grupo de materia es el que toma en cuenta los átomos y las moléculas. Y en esto de la clasificación de la materia por los estados físicos, la materia entonces se clasifica en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Cuando la materia es sólida, se dice que la materia es sólida porque tiene su volumen y tiene forma propia. Ejemplo, tenemos esta almohadillita, entonces tiene un volumen, tiene una forma propia que le caracteriza a la almohadilla. Entonces, ¿y cómo podemos calcular el volumen? ¿Qué es el volumen? A propósito, el volumen es el espacio que ocupa la materia. ¿Y cómo puedo yo calcular el volumen de este material? Entonces, mido la longitud, mido el ancho y mido el alto, las tres dimensiones, y voy a tener el volumen, voy a saber qué espacio es
que ocupa mi almohadilla. Por eso se dice que tiene volumen y tiene forma propia. Miren, tiene una forma más o menos de un paralelogramo. Pues. Esa es su forma característica de esta mi almohadillita. En el caso de los líquidos, miren, los líquidos tienen otras características. No tienen forma, no tienen volumen propio. Entonces, o tienen volumen propio, pero no tienen forma propia. ¿Y cómo lo puedo saber el volumen en un líquido? Entonces, yo puedo agarrar un material que puede ser, en este caso, este que tengo aquí. Y a través de este material, yo puedo saber qué espacio ha de ocupar un líquido. Agarro un líquido que puede ser el agua. Entonces yo introduzco bajo el émbolo, y al bajar el émbolo, entonces puedo hacer subir y hacer que llegue hasta aquí. Entonces, ¿cuánto de agua estoy colocando aquí? Estoy colocando 60 ml de agüita, 60 mililitros de agua. Entonces, ¿y cómo sé que he llenado con agua? Entonces está ocupando este espacio, este volumen, mi agüita. Los líquidos, entonces, a diferencia de los sólidos, se caracterizan porque no tienen forma propia, pero sí volumen propio. Eso sí que lo tienen. Entonces yo, por ejemplo, puedo colocar aquí un determinado volumen, entonces de agüita. Voy a tener aquí medido, van a ser 40 ml, si acaso el émbolo llega hasta aquí. Entonces su volumen va a ser de 20. Pero este líquido, si es que yo coloco agua, entonces ha de variar su forma. Yo puedo cambiar de recipiente, puedo colocar en un foquito quemado abierto, por ejemplo, y la forma del agua ha de ser la forma del foco. Si lleno de agua un globo, lo mismo, entonces la forma del agua ha de ser la forma que tiene el globo, o sea, del recipiente que lo contiene. Ahora, en lo que se refiere a gases, los gases son otra clase de materia que se caracteriza porque no tienen ni forma ni volumen propios, lo que les decía hace rato. Entonces, si yo tengo el aire, por ejemplo, y lleno de aire mi bolsa, entonces aquí tengo una determinada cantidad, una determinada masa de gas, en este caso de aire. No tiene forma, miren qué forma es, la de la bolsa que lo contiene. Su volumen, cuando yo manejo la jeringa, por ejemplo, miren, sin colocar agua esta vez, hago esta operación, lo que estoy haciendo es introducir aire, está entrando aire en este espacio. Tapo la salida de la jeringa y miren, aprieto sin dejar salir nada de aire, miren cómo regresa el émbolo. Eso me muestra que hay algo ahí dentro que impide a que pueda bajar más el émbolo, miren, impide. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los gases tienen una propiedad muy importante que es la presión. Entonces, los gases, al estar aquí dentro y al estar bajándose el émbolo, se está aumentando la presión y por eso que el émbolo de la jeringa retrocede hacia atrás. Ahora, cuando me dicen, podemos buscar ejemplos, ¿qué materia encontramos al estado gaseoso? El aire. El aire es un ejemplo claro de esto. Ahora, para que se presente el estado sólido, el líquido y el gaseoso, hay unas fuerzas importantísimas, que son dos. Una es la fuerza de cohesión y otra es la fuerza de repulsión. Estas fuerzas definen los estados físicos de la materia. ¿En qué consiste esta fuerza de cohesión? La fuerza de cohesión es una fuerza que atrae, cohesiona, por eso decimos, tiene que haber cohesión, atrae a las moléculas, atrae a los átomos. Por lo tanto, cuando predomina esta fuerza de cohesión, la materia entonces ha de ser sólida. Es el ejemplo que nosotros tenemos en toda la materia que sea sólida. Este material, por ejemplo, que es aluminio, es un disipador de calor. Entonces aquí los átomos de aluminio están unidos unos con otros, están cercanos ahí. Predomina la fuerza de cohesión, por eso que este material se encuentra al estado sólido. En el caso de la fuerza de repulsión, miren, esta fuerza de repulsión, ¿qué hace? Separa a las partículas, separa a las moléculas de la materia, a los átomos, a las moléculas de la materia. O sea, se alejan ellas, de manera que cuando predomina esta fuerza de repulsión, entonces la materia es gaseosa. Cuando estas dos fuerzas importantes en la materia están más o menos equilibradas,
entonces más o menos les estoy diciendo, entonces la materia ha de ser líquida, cuando, claro, hay ligero predominio en la fuerza de cohesión, porque si no el estado líquido no podría existir. Entonces hay una fuerza que hace que al predominar la cohesión sobre la repulsión, entonces la materia ha de ser líquida. Ahora, cuando conocemos ya estas definiciones de lo que son y de lo que hacen estas fuerzas, podemos hablar también aquí de esto, que es la cinética atómico-molecular de la materia. ¿A qué se refiere? Kinesis, esto no de aquí, kinesis significa movimiento. Cuando hablamos de la teoría cinético-molecular de la materia, esto se refiere a que los átomos, por ejemplo, aquí en este mi punterito, los átomos que conforman esta varilla se están moviendo, están vibrando. Naturalmente lo hacen, no puede haber un reposo total de toda la materia. Nosotros cuando tenemos un clavito, tenemos cualquier material que podría ser un material de cobre, miren, en este caso, por ejemplo, este clavo está formado solo por átomos de fierro. Entonces ahí los átomos de fierro están vibrando en sus lugares, están ahí. Y cuando nosotros aumentamos calor aquí, cuando suministramos calor, ese movimiento atómico molecular ha de ser mayor. Aumentamos más temperatura, este clavo inclusive puede pasar del estado sólido al estado líquido, entonces se ha de fundir, se ha de romper, digamos, de alguna manera la fuerza de cohesión y la materia del estado sólido puede pasar al estado líquido. A eso se llama fusión, que más adelante o tal vez en un tema anterior lo hemos hecho o lo vamos a hacer si no lo hicimos, de manera que vamos a comprender mucho más este fenómeno importante que es la fuerza de cohesión. Entonces, la teoría cinética se refiere al movimiento natural, tanto de átomos, de moléculas que hay en la materia. Nosotros cuando tenemos en la casa, puede ser la pared revocada puede ser con cemento, por ejemplo, ¿no es cierto? Las paredes en la calle. Entonces, aquí nuestro pizarrón lo mismo, tiene una cubierta especial donde sus átomos y moléculas están predominantemente dominadas por la fuerza de cohesión, y esta fuerza de cohesión hace que el pizarrón no sea líquido. Entonces, ahí hay cohesión, predomina esta fuerza, por eso la materia, en este caso, es sólida. Y nosotros aparentemente el yeso, por ejemplo, que tenemos en la casa, en la cubierta de la casa, esas moléculas parecería ser que no se mueven, en realidad es una apariencia, ¿no? Los átomos ahí están vibrando, los átomos y las moléculas, el sulfato de calcio está ahí, el calcio, el azufre, el oxígeno están moviéndose, están vibrando. Esta fuerza entonces de la cinética aumenta conforme se vaya también incrementando la temperatura. En lo que se refiere al otro criterio para la clasificación de la materia, que es el criterio que toma en cuenta los átomos y moléculas, entonces, en este criterio, la materia puede formar los elementos, puede formar los compuestos y puede formar las mezclas. ¿Qué es un elemento químico? Un elemento químico es aquel que está formado por una sola clase de átomos. Es el caso del cobre, es el caso del fierro, es el caso del fósforo, del cloro, etc. Por ejemplo, es fierro. Aquí solo hay átomos de fierro, este es un elemento químico, no hay otro elemento, no hay otra clase de átomos más, solamente es fierro aquí, por lo tanto este es un elemento químico. Si nosotros manejamos, este es el fierro, si nosotros manejamos un otro material que podría ser, por ejemplo, este material, miren, es el cobre y el cobre es un metal rojo. Es un muy buen conductor del calor y de electricidad. Entonces nosotros observamos este material, está hecho de ese material. Por lo tanto, aquí hay un elemento químico que es el cobre. Y cuando la materia forma compuestos, quiere decir que tiene más de una clase de átomos. ¿Qué ejemplos podemos indicar aquí? Porque para nosotros es habitual. El agüita. El agua es un compuesto químico muy importante. Pero este ya es un compuesto, no podemos decir que este sea un elemento. Es un compuesto, ¿por qué? Porque está formado por hidrógenos y por oxígeno además.
Entonces, por eso es un compuesto. No solamente pueden ser dos elementos, pueden ser muchos más. Miren, en el ácido sulfúrico, por ejemplo, el H2SO4, que es el ácido sulfúrico, hay átomos de hidrógeno, hay átomos de oxígeno, hay átomos de oxígeno. Entonces, este es un compuesto químico, ya hay diferencia con estos otros. Aquí solo los elementos químicos están formados por una sola clase de átomos, que son el cobre, el fierro, puede ser el fósforo, el cloro, etc. Para eso está la tabla periódica, y donde están los más de 113 elementos que tenemos en la tabla, algunos artificiales, otros naturales, otros muy conocidos, otros no tan conocidos, ¿no es cierto? Entonces, este es un compuesto químico. En el caso de las mezclas, que constituyen otro grupo de materia, ¿qué son las mezclas? Son uniones de sustancias, son agrupaciones de sustancias. En la agrupación de estas sustancias, por ejemplo, cuando yo tengo en un recipiente cualquiera, puedo colocar arroz, coloco un poco de azúcar, los mezclo, lo que estoy formando es una mezcla. Los estoy agrupando, estoy formando una mezcla, porque el arroz en esta sustancia o en esta agrupación sigue siendo arroz, el azúcar sigue siendo azúcar. Un otro ejemplo yo podría hacer en este caso, ¿no? A esta mi agüita yo podría colocar un poco de azúcar, por ejemplo. Esta es una mezcla, el azúcar con el agua. ¿Y por qué es mezcla? Porque el azúcar aquí dentro solo se ha reducido al aspecto molecular. El agua sigue siendo agua, el azúcar sigue siendo agua. Por eso que es una mezcla. No puedo decir se ha combinado aquí. Porque si se combinara, el agua dejara de ser agua y el azúcar también dejaría de ser agua. Esa es la diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de mezcla, no hay reacción química. En cambio, en las reacciones químicas hay un proceso enteramente químico. Entonces, las mezclas son uniones de sustancias donde cada una conserva sus propiedades. Estas mezclas, unas pueden ser homogéneas, otras pueden ser heterogéneas. Homogénea. ¿Qué quiere decir homogénea? Que a la vista, si nosotros hemos colocado agüita en el azúcar, entonces mezclamos, movemos esto con un lápiz, una cucharilla, una cuchara, movemos todo, entonces ¿qué ha de pasar? El azúcar se ha de disolver, se va a difundir en el líquido que tengo aquí y todo va a ser uniforme a la vista, miren, todo se ve igualito. No se nota, no es del azúcar, yo no puedo decir aquí está el azúcar, aquí está el agua, no se puede. Entonces, por eso esta es una mezcla homogénea. Y no ocurre ese fenómeno cuando yo colocara, por ejemplo, en el agua arena. Si coloco arena, coloco tierra aquí dentro, lo agito, se ha de mezclar todo. Pero yo voy a poder ver las partículas de tierra ahí. Y si lo dejo a reposar, la tierra se ha de ir al fondo. Eso quiere decir que ha de sedimentar. Entonces, así yo puedo verificar de que aquí hay una mezcla heterogénea. Las heterogéneas entonces son diferentes en el agua. Y como ejemplo nosotros podemos indicar arena con agua, aquí le podemos poner, ¿no? O carbono en agua, aquí es el carbono en agua. Azúcar en agua también. Esto en las homogéneas, en las heterogéneas, entonces aquí yo tengo el carbón en el agua. Esas son las clases de mezclas y esa es la clasificación entonces que se ha hecho en lo que se refiere a las clases de materia que nosotros tenemos en nuestro medio ambiente, porque todo esto se produce en nuestro medio ambiente. Nosotros somos enteramente químicos, pues nuestro cuerpito es enteramente químico, entonces se producen fenómenos físicos, estamos formados por sustancias, estamos formados por elementos, hay oxígeno que entra en el cuerpo, entonces tenemos carbón, se combinan, hay reacciones químicas que se producen dentro de nuestro cuerpo, entonces en nuestro cuerpo también predominan en los compuestos, entonces fuerzas de cohesión, fuerzas de reproducción, todos estos fenómenos se producen dentro del organismo humano. En cuanto se refiere a la tarea, en realidad no es tarea, son desafíos que vamos a hacer y los desafíos van a constituir solo en hacer dibujos. Ustedes van a dibujar ejemplos de materia, van a dibujar ejemplos de cuerpo de materia sólida, ejemplos de materia líquida que va a estar en la fotografía que voy a enviar. Entonces lo mismo en la materia gaseosa, van a dibujar solamente y además van a pintar. No se olviden que la materia se encuentra en diferentes colores, por lo tanto todo eso podemos aplicar nosotros utilizando nuestras pinturitas para alegrar además un poco de la mañana. Y en el caso de los dibujos para las mezclas lo mismo, y esto lo pueden hacer si quieren de manera así horizontal o sí, horizontal en sus cuadernos, o sea, que vaya
Si es más ancho, mejor. Su mapita conceptual más estiradito. Si quieren lo hacen rectángulos aquí, si quieren lo hacen nubecitas. Eso depende del criterio de todos y cada uno de ustedes. Ese es el trabajo para esta semana de parte de Química para ustedes. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Gracias y hasta siempre.